Buenas tardes a todos estos amigos de la contratación pública que generosamente han decidido acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a tomarnos un café. Es a lo que los hemos invitado en este cafetorio, que es la mezcla de conversatorio, que lo que queremos es que sea una conversación muy amena, con un cafecito que nunca cae mal para nadie, menos a los que somos colombianos. Y por esa razón queremos darles la bienvenida a este cafetorio BP de Ley de Emprendimiento y SECOP 2, en el que hemos pretendido conversar con algunos expertos, tanto en SECOP 2 como en materia de contratación estatal, temas de la mayor relevancia acerca de la implementación de las novedades importantes que ha traído la Ley de Emprendimiento, así como las nuevas directrices de Colombia Compra Eficiente. Entonces, sean todos muy bienvenidos. ¿Cuáles van a ser las sencillas reglas de esta reunión de amigos? Porque lo que queremos que ustedes sientan es que esta es una reunión de amigos donde queremos hacer algunas reflexiones, algunos comentarios constructivos para poder participar de manera mucho más eficiente. En primer lugar, vamos a agradecerles a todos que tengamos las cámaras y los micrófonos absolutamente apagados. La idea es que podamos interlocutar con los expertos que están acá, vamos a hacer algunas reflexiones y ustedes van a poder participar escribiéndonos sus consultas a través del chat que está ubicado en la parte superior de esta aplicación. Al finalizar la conversación que vamos a tener entre los invitados que hemos traído para el día de hoy, vamos a dejar un espacio de 20 minutos en el que ustedes levantando la mano, no sé si ustedes conocen la plataforma de Teams, los que no la conocen, en la parte superior al lado del chat existe una opción para levantar la manita. Entonces, con esa opción yo les voy a dar el uso de la palabra y ahí van a activar el micrófono y si quieren la cámara y pueden hablar en la parte final, en el segmento final de este cafetorio. En la parte previa pueden hacer sus preguntas a través del chat, pero en los últimos 20 minutos vamos a justamente plantear la posibilidad de interactuar de manera directa con nuestros invitados especiales. Básicamente esas son la forma o el formato con el que pretendemos adelantar este cafetorio y pues quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Doctora Laura Bisbal, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora Jimena, muchas gracias por también haber aceptado esta invitación. Doctor Jorge Guillermo Ortega, muchas gracias por acompañarnos siempre en estos escenarios y al doctor Diego Roldán, que también el día de hoy nos acompaña para que conversemos aquí entre amigos estos temas que nos aquejan a todos los que operamos la contratación pública, los que la vivimos, los que la sufrimos y los que la sudamos, porque esa es la realidad, la contratación pública se vive, se goza, pero se sufre. Y eso es uno de los temas que con las reformas legales a veces los operadores nos tendemos a confundir con toda la razón, y más cuando existen tantos criterios de aplicación de normas que a veces no son tan claras o siendo claras de pronto tienen distintas vertientes. Ahí, justamente en este asunto, yo veo, y es como la impresión que yo tengo, querido doctor Guillermo Ortega, que hay sutilmente un cambio de concepción de la ley 1150 en esta ley 2069. Porque es que la ley 1150 y yo que tuve la oportunidad de participar en la reglamentación de la 1150, que terminó luego en el decreto 734, que luego terminó, digamos, sustituida por el 1510, ahora el 1082, lo que uno ve es que en la 1150 había una visión de diferenciación de la oferta y del proponente, donde lo que iba a preponderar era la oferta. Pero en esta ley 2069 ve uno un cambio bastante importante es muy importante el proponente y según el proponente puede ser adjudicatario del proceso. Esto parecería una nimiedad si no fuera porque hoy en día la mayoría de procesos de selección, sobre todo en consultoría, tienden a terminar en un empate. Entonces hoy en día los criterios de desempate se convirtieron en los criterios de selección. Me decía un amigo que trabaja en una entidad del orden nacional como jefe de contratos muy importante, que hoy en día se volvió más difícil aplicar los criterios de desempate que los criterios de selección. Entonces a uno le da como esa sensación, yo no sé tú qué piensas, doctor Orteguita, sobre este tema. ¿Hay un cambio realmente? ¿Tú piensas que hay un cambio de visión de la oferta proponente o son complementarios? ¿Tú cómo lo ves en este momento?
Bueno, Jorge, muy buenas tardes para todos. Qué alegría tener una audiencia tan grande para nuestro cafetorio. Eso significa que Beltrán Pardo sigue siendo punta de lanza en la contratación pública en Colombia, que nos creen y nos acompañan. A Laura Milena, a Daniela Jimena y a Diego, mi saludo respetuoso y reconociendo la gran trayectoria que tienen en el sector. Efectivamente, doctor Beltrán, el cambio se da porque desde el nombre de la ley 2069, el impulso del emprendimiento en Colombia y el desarrollo que da a la utilización de los medios electrónicos, esta ley en el artículo 18 y después del artículo 30, sobre todo específicamente en el 32 que habla de la utilización del SECOP, cambian las reglas de juego y debe tener en el fondo de la motivación de la ley precisamente es que sean los criterios de desempate los que van a generar los criterios de selección. Pero esto tiene un trasfondo, que es permitirle a los pequeños usuarios, a los que están tratando de generar empresa, a los que están tratando de salir, y por eso el concepto de micro, mediana y pequeña empresa es el que priman en esta nueva legislación, además de la utilización y la importancia de la mujer y de las personas de la tercera edad en la selección, para lo cual pues considero que sí es un cambio importante y creo que Daniela Jimena nos puede dar un fuerte respaldo a este tipo de situación. Gracias, doctor Ortega. Buenas tardes para todos. Reitero ese sentimiento de alegría de que todos los amigos de la contratación pública hayan acudido a este escenario que Beltrán Pardo ha preparado el día de hoy para ustedes. Respecto a lo que nos señala el doctor Ortega, sí, encontramos que esta ley establece para las entidades estatales, un gran reto en materia de la aplicación de factores de desempate, pero más allá, digamos, de esa diferencia que puede existir entre los mismos criterios de selección y los factores de desempate, encontramos que en el artículo 32 de la ley se establece una necesidad que tienen las entidades estatales de aplicar unos requisitos diferenciales y puntajes adicionales. Yo realmente considero que esta pues es una de las grandes transformaciones y retos que nos trae esta ley, no solo en términos digamos, normativos, sino también técnicos en la aplicación, digamos, en las plataformas del sistema electrónico de contratación pública, en este caso puntualmente en el SECOP 2 y en la tienda virtual del Estado colombiano. Vamos a encontrar que es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de entrar a competir con unas condiciones más justas con con estas grandes superficies, con estos grandes almacenes y estos proveedores de, digamos, vieja data o experticia en temas de compras públicas. En ese sentido, pues yo realmente considero fundamental poder abordar el tema de la aplicación de estos factores de desempate desde ese análisis técnico en la plataforma, para lo cual invito al doctor Roldán a que nos ilustre un poco sobre este tema. Gracias, Daniela. Yo creo que antes de poder abordar a profundidad el tema de estos criterios de desempate y de la ley, es prudente hablar un poco sobre los retos que nos implica este tema del SECOP. Y más aún cuando hace 1 o 2 semanas Colombia Compra Eficiente genera la circular 1 en donde invita a diferentes entidades, a un mundo de entidades, a que ya tienen que entrar en el SECOP 2. Algunos me preguntan, pero es que cuando se... Sí, señor, así mismo. Una invitación obligatoria. Me preguntan, más o menos, es como cuando le digan, haga lo que usted quiera. Y uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, no lo que quiere, sino lo que tiene que hacer. Pero es cuando empiezan las entidades a preguntar, Diego, ¿y si yo no quiero hacer lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando Colombia Compra Eficiente
cierre a la entidad. Dieguito, no te escuchamos. Creo que se te fue la Entonces, señal. en ese sentido, tiene que la entidad sumarse a eso. Y eso implica unos retos bastante interesantes. Por en primer lugar, un reto de capacidad. Y cuando hablamos de la capacidad, es de la capacidad operativa de la entidad, de la formación que deben tener sus abogados y todos los actores de la contratación pública para poder actuar en el SECOP 2. Si bien sabemos que Colombia Compra Eficiente ha generado capacidades en muchas entidades, pues la entidad tiene que autónomamente también seguir formándose y seguir capacitándose y tener esa estructura bien hechecita para que puedan los abogados y todos los actores de la contratación pública generar temas en SECOP 2. Formar a sus administradores de la cuenta. Pero no solo eso, ese es por un lado la capacidad, pero por otro lado está todo el tema de la documentación que necesitan las entidades obligatoriamente, que ajustar sus manuales de contratación, sus procesos, sus procedimientos al SECOP 2, porque si no empezamos a operar SECOP 2 con reglas del SECOP 1, y eso queda una locura. Entonces necesitamos empezar a mirar hacia allá y es obligatorio que la entidad se ajuste a eso y creo que tenemos bastantes experiencias ya en eso, doctor Beltrán, donde realmente vemos entidades que han operado un par de años el SECOP 2, pero todavía en el manual de contratación dice SECOP 1, contrato firmado manuscrito, y uno dice, por Dios bendito. Sí. Sumado a eso, y creo que es muy importante, el tema de la voluntad. La entidad requiere voluntad para implementar el SECOP 2. Uno, voluntad política, y es que el ordenador del gasto diga, se hace. Aquí se tiene que implementar el SECOP 2 y se implementa de esta forma. Y dos, voluntad de implementación, y es que yo tenga que utilizar el SECOP 2 para lo que realmente necesito utilizar el SECOP 2, que es transaccional, y no en las cosas que me conviene el SECOP 2 y en otras cosas hagámonos los locos. Entonces es llegar al 100% de la implementación del SECOP 2 y eso es tema de voluntad política de la entidad. Una vez dicho esto, creo que necesitamos como país y como pequeñas empresas y como MIPYMES empezar a trabajarle a la configuración de nuestra cuenta como MIPYMES para poder participar y ya entrando en materia en este tema de la ley de emprendimiento. Y es que la MIPYME tiene que configurar muy bien su cuenta, porque si no configura su cuenta en donde aparece si eso no MIPYME, pues en el caso en que el proceso vaya a estar limitado, MIPYMES no va a poder participar. Entonces miren que es clave la configuración de la cuenta, una herramienta que muy pocas empresas le paran bolas, pero hay que configurarla muy bien. Y por ejemplo, sumado a eso, si estas pequeñas empresas quieren participar en mínimas cuantías, pues le va a ser mucho más fácil en este momento y con la ley de emprendimiento. Yo quiero volver un poquito a devolverle la pelota a Daniela Jimena, porque es que quiero que tú nos expliques un poquito sobre los instrumentos de agregación de demanda en la relación que hay de estos instrumentos con la ley de emprendimiento. ¿Cuál es el impacto de estos instrumentos de agregación de demanda en los emprendedores, en las cooperativas, en las organizaciones de economía solidaria? Y yo quisiera agregar algo. No sé, estimada doctora Daniela Jimena, ¿tú cómo has visto un impacto y una novedad importante que trae la ley de emprendimiento justamente en la mínima cuantía que decía ahorita el doctor Roldán? Porque tradicionalmente la mínima cuantía venía reglamentada para el proceso tradicional, que en realidad es innovador en la mínima cuantía, pero era enfocado hacia grandes almacenes por considerar que tenían precios regulados, que eran precios que daban en condiciones de igualdad a todos los consumidores y que la entidad cuando compraba con ellos estaba comprando en precios de mercado. Pero esta ley de emprendimiento tiene un cambio de chip impresionante, muy interesante, donde también dice, oiga, no solamente a grandes almacenes, sino también a MIPYMES. Y esto en la tienda virtual del Estado colombiano es bien interesante. ¿Cómo imaginas que podría llegar a ser eso, tú que manejas también ese tema de la tienda virtual? ¿Cómo podría llegar a ser ese tema para las MIPYMES? Claro que sí, doctor Beltrán y doctor Roldán. Efectivamente, como lo decía al inicio de la intervención, el tema en la tienda virtual cobra una relevancia bien particular y es porque, bueno, sabemos que ahorita esta ley nos introduce un tema que es el tratamiento preferencial para las MIPYMES en compras públicas.
y ese tratamiento preferencial está orientado en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso a las MIPYMES, y esto también establece unos factores de competencia para ellas dentro, digamos, de la elaboración propiamente de estos instrumentos de agregación de demanda. Ahorita vemos que uno de los grandes retos que tiene la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, es justamente ampliar la oferta de estos instrumentos de agregación de demanda. Tenemos que actualmente contamos con un amplio, digamos, catálogo de instrumentos, y contamos con acuerdos marcos de precio que se están actualizando de manera constante. A mí me parece importante para las personas que nos acompañan el día de hoy contextualizar un poquito cómo se dan estos acuerdos marcos de precio, qué proceso hay, digamos, detrás en relación con lo que nos indicaba el doctor Beltrán. Y es que detrás de estos procesos de la elaboración de los acuerdos marcos de precio existe un proceso de licitación pública para la elaboración de esos acuerdos marcos. Entonces ahora vamos a ver que las entidades, que las pequeñas y medianas empresas van a tener una oportunidad de presentarse a estos procesos en los cuales van a tener unos factores de desempate que les van, digamos, a incentivar su participación, y que claramente pues puede motivar a que muchas que de pronto no tengan la experiencia puedan hacer parte de estos instrumentos de agregación de demanda. Por ejemplo, ahorita vemos algunos catálogos que tiene Colombia Compra Eficiente, que está buscando promover, como el de logística y eventos, como el tema de adquisición de equipos biomédicos, y tenemos que a la fecha Colombia Compra ha adelantado en lo que llevamos del año, en los 2 meses que llevamos del año, ya la actualización de en promedio 29 acuerdos marcos de precio, entre los cuales pues se incluyen unas actualizaciones y otros, digamos, que han surgido nuevos. En este caso encontramos también que pues de actualizaciones puedo hablar de algunos que de pronto son de uso muy frecuente en las entidades, como aseo y cafetería, equipos tecnológicos y periféricos, pero encontramos otros muy interesantes como por ejemplo los catálogos de COVID-19 para todo el tema de bienes de emergencia y equipos de protección, elementos de protección personal. Entonces, frente a esto, analizándolo, digamos, desde la ley y de pronto aproximándonos un poco al cómo, porque bien, pues efectivamente la ley lo señala, pero de pronto el cómo es un proceso que también es de transición y de construcción, y pues yo sí realmente creo que en ese ejercicio de construcción no podemos desconocer también el rol, digamos, como entidad rectora que tiene Colombia Compra Eficiente en poder desarrollar algún tipo de instrumento relacionado con un sistema de indicadores y cómo va a solicitar a las entidades de pronto hacer ese seguimiento o remitir esa información sobre el cumplimiento y los resultados de adopción de esas medidas. Yo pensaría que de pronto estaría más asociado a este tema, y en ese orden de ideas pues me gustaría darle la palabra a la doctora Bisbal, que también ella pues tiene una amplia experiencia en el tema de la tienda virtual y nos puede pues ilustrar un poco también sobre este tema. Pero yo quisiera complementar algo, doctora Laurita, y es justamente, o sea, el terreno de lo práctico. Digamos, aquí están todos nuestros amigos de contratación pública, y entonces estamos justamente deseando saber cómo va a ser el tema práctico. Tú que trabajaste en Colombia Compra Eficiente, sabes cómo se fijan las políticas, los lineamientos, y si yo soy operador de la contratación y voy a adelantar una mínima cuantía por catálogo por la tienda virtual, y resulta que voy a tener, no sé, me imagino 2 catálogos, según lo que yo le entiendo a la doctora Jimena, y en esos 2 catálogos tengo, por un lado, el de los grandes almacenes y por otro lado, el de las MIPYMES. La reglamentación, ¿tú cómo consideras que sería? ¿Tendría que irme siempre por MIPYMES? Entonces, ¿dónde quedan los grandes almacenes? O el que me brinde el mejor precio. Entonces, digamos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo crees tú que pudiera hacer esto en la práctica? Porque realmente yo como operador, yo digamos puesto en los zapatos de un abogado en contratación que tenga 2 caminos, no sé cuál escoger. Ok, perfecto. Me parece súper chévere la pregunta. Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
yo creo que aquí hay varias cosas para identificar. Es que esta ley de emprendimiento nos trae retos a todos, a entidades estatales, a entes de control, por supuesto, porque ahora también no solamente tienen que entrar a verificar unas cosas, sino que también a ver cómo van a verificar esto, porque no es solamente aplicarlo, sino cómo lo voy a verificar. Entonces, como a las entidades estatales, proveedores, entes de control y Colombia Compra Eficiente. Digamos que ahí estamos como los actores. Sin embargo, yo creo que es una cosa que tenemos que tener como súper clara como actores de compra pública. Existen unos beneficiarios. ¿Y esos beneficiarios quiénes son? Nuestros ciudadanos. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos, sea por un catálogo, un instrumento de agregación de demanda, o sea, por adelantar nuestros procesos de selección, independientemente de esa reglamentación o caminos que tengamos, tiene que estar pensada en satisfacer esa necesidad, ¿sí? Porque muchas veces, digamos que esto aquí, como operadora de las herramientas, como en la implementación del SECOP 2, como en lo que tiene que ver con la tienda virtual, nos preocupamos por apliquemos la ley, que apliquemos el instrumento, que la tienda virtual, pero es que esto es más fácil, esto es más difícil, X, Y, Z, pero al final como que no sabemos si estamos comprando bien o no estamos comprando bien, sino como que el tema es como que sea como rapidito, que nos lavemos las manos rapidito para que pues no tener tanto miedo y tanto susto. Y al final yo creo que ese es como un gran reto que nosotros tenemos, es que no se nos pierda de vista qué es lo que hace la compra pública. La compra pública al final materializa los fines del Estado y ese es como el postulado principal. Alrededor tenemos varios temas. Alrededor tenemos la inclusión social y aquí es donde viene el tema de la ley de emprendimiento y nos dice, ojo, Estado, ojo, entidades estatales, porque ustedes son responsables ahora en el marco de esta coyuntura mundial de la reactivación económica. Y ojo que quienes están padeciendo este tema, en la mayoría de casos, pues son las personas y son estas pequeñas empresas que tal vez fueron las que se vieron más afectadas. Entonces, esto sale como una alarma para que, por favor, empecemos a materializar los fines del Estado, obvio, y nuestra misionalidad, pero teniendo en cuenta esta vertiente que es favorecer la inclusión en las compras públicas a partir de la ley de emprendimiento. Y adicionalmente tenemos esto que nos dicen de la obligatoriedad de el SECOP 2, entonces también es como, ojo, que también tenemos unas herramientas que nos permiten hacerlo de manera abierta, ¿sí? No simplemente les estoy botando la ley, sino que también tenemos aquí unas herramientas para poder hacerlo y para poderle decirle a esa otra parte, porque es que en el Estado y en las compras no estamos solamente las entidades, sino que también necesitamos activar el mercado. Yo creo que eso es una cosa como súper importante por parte de las entidades estatales, y es que tenemos que hablar con el mercado, hablar con los proveedores, incentivarlos a que participen en nuestros estudios de mercado y decirles a las MIPYMES y generar de pronto tal vez una articulación en términos territoriales, se me ocurre en este momento, con cámaras de comercio, por ejemplo, y decirles, oigan, revisemos cómo vamos a articular esto de manera conjunta para que las MIPYMES empiecen también aquí a gestionar este tema. Entonces, digamos que ahí estoy como hablando desde la parte de las entidades estatales, desde la parte de los microempresarios, y ahora viene el rol que viene, es como la pregunta que me hacías, Jorge, respecto a Colombia Compra Eficiente, y este es un gran reto que tiene Colombia Compra Eficiente, y es empezar a incluir en sus instrumentos de agregación de demanda esto. Yo creo que hubo un avance significativo con los instrumentos de agregación de demanda COVID. Estos son instrumentos de agregación de demanda, yo pienso que fueron unos instrumentos que se generaron y una contratación que se generó de manera súper rápida y sui generis en comparación a cómo se gestionaba cualquier otro instrumento y cualquier contratación, porque son unos instrumentos dinámicos, no los estructuro un día y entonces el mercado me queda cerrado ahí y solamente estos proveedores eran los que podían prever ese bien y servicio, sino que abrí la posibilidad, o sea, esos instrumentos abrieron una gran posibilidad para que en la medida en que la gente fuera teniendo su stock, y no importaba qué tipo de empresario, si era persona natural de hecho o persona jurídica, no importaba, lo importante es que usted tenga su stock y tenga la experiencia correspondiente, empiece a entrar en ese mercado de las compras públicas. Y yo creo que aquí se abrió como un panorama tanto para el Estado, para Colombia Compra Eficiente, cómo estructurar esos instrumentos de agregación de demanda incluyentes, que yo creo que fue como un gran éxito para Colombia Compra Eficiente y fue como una apertura mental que todos necesitamos de cómo estructurar esos instrumentos de agregación de demanda, y también fue una apertura para muchos microempresarios o para muchas personas que de pronto tuvieron que cambiar su core
o su nicho de mercado de un momento a otro y se involucraron al mercado, que tuvieron que cambiar, sí, y que se involucraron al mercado de las compras públicas. Entonces yo creo que ahí tenemos como un gran aprendizaje como red en general de Estado de sí podemos hacerlo, o sea, lo que antes preveíamos de decir como, no, que estén cambiando proveedores dentro de un instrumento de agregación de demandas, era que antes del año pasado lo pensábamos y decíamos como, no, eso solamente es reglado, es durante un tiempo específico, eso estar actualizando catálogos, eso va a ser un camello, pues no, tal vez sí fue más trabajo, obviamente, pero movió la economía y le permitió además a muchas entidades estatales hacer un proceso que podía ser mucho más dispendioso, hacerlo mucho más práctico, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es como parte, yo creo que este es un gran aprendizaje que tiene Colombia con Proficiente y creo que esto va a ser parte de la medida. Ahora, en cuanto a tienda virtual del Estado colombiano, escalón, grandes superficies, que es como donde va la mínima, y es que como Colombia con Proficiente, como gran instrumento de agregación de demanda, tiene las grandes superficies porque la ley preveía que las entidades estatales, o bueno, prevé que las entidades estatales pueden llegar a hacer una invitación pública para las grandes superficies. Entonces Colombia con Proficiente dijo, pues acá hagamos el proceso innovador a la inversa, y es que las grandes superficies estén acá y las entidades vengan acá, porque pues eso no era un negocio para las grandes superficies estarse presentando a procesos pequeños, y para las entidades pues tampoco era chévere andar mandando invitaciones, entonces lo centralizó en la tienda virtual. Ahora el reto va a ser para Colombia con Proficiente empezar a generar instrumentos para las microempresas, y aquí es muy importante esto que habló Daniela Jimena respecto a la caracterización. Para que Colombia con Proficiente incluya una grande superficie en la tienda virtual del Estado colombiano hay unos requisitos puntuales, que si ustedes revisan los términos y condiciones de la tienda virtual, lo que me dicen es como usted tiene que estar clasificado por la Superintendencia de Industria y Comercio como grande superficie, ¿sí? Y de tener un catálogo y bienvenido, acepte términos y condiciones y bienvenido a la tienda virtual. Entonces, yo creo que esto también es súper importante, y es como que el que sea microempresario tiene que garantizar que es microempresario, y no es un tema solamente de Colombia con Proficiente, sino que del sector que regula quién es un microempresario y cómo se acredita esa MIPYME. Entonces creo que ahí es como súper importante tener ese rol ahí específico, y creo que ese es como el reto de Colombia con Proficiente, generar esos instrumentos de agregación de demanda que permitan satisfacer los fines del Estado, al final, que también es como un poco el mensaje de que no nos olvidemos que existen como un montón de reglas, obviamente, pero pues que los fines al final es como hacer una buena compra, y también ahí entonces entra con lo que tiene que ver con hacer análisis de sector, y en este tema de análisis de sector me parece súper importante que utilicemos los datos del sistema de compra pública, entonces que son los datos abiertos, y está como toda una gran, creo que en los últimos, no sé, en los últimos 2-3 años hemos tenido una apertura gigante respecto al sistema de compra pública que nos permite hoy tener esa ley que tenemos. Tal vez hace tiempo de pronto no sería tan fácil implementarlo. No sé, ¿tú qué piensas, Jorge? Sí, es que tú estabas tocando un tema muy, muy relevante, que es justamente el tema del análisis de sector. Hace 2 años el BID me invitó a Argentina a conversar justamente de cómo hacer estructuración de contrataciones en infraestructura para mitigar riesgos que son previsibles, porque en Argentina se digamos, opera mucho desequilibrio económico por cosas que para nosotros serían previsibles. Y entonces cuando tocamos el tema de hacer análisis de sector, de conocer las dinámicas del mercado y del negocio, pues realmente fue bastante extraño para los distintos funcionarios públicos que estaban de todo el sector de infraestructura de Argentina. Eso me causó a mí una inquietud bastante importante, porque yo estaba justamente pensando cómo hoy en Colombia tenemos ese tema del análisis de sector, que no porque esté en la norma quiere decir que lo estamos haciendo bien. La verdad es que en el SECOP, cuando he tenido la oportunidad de revisar varios de ellos, uno ve unos documentos que en muchas entidades se hacen con la mejor intención, con la mejor voluntad, con la mejor disposición, pero no necesariamente bien hechos. Hay algunos que obviamente están muy bien estructurados, pero realmente son la excepción. Y esto se debe a principalmente 2 causas, en mi opinión. Una, falta de capacitación y formación del comprador público. El comprador público no tiene las herramientas ni los conocimientos necesarios para hacer analítica de datos, para leer e investigar y estudiar, así como tabular información estructurada y no estructurada. No tiene la capacidad, digamos, el solo técnico de analizar lo legal, lo comercial, lo financiero,
sino que esto debiera corresponder también a un trabajo interdisciplinario que además le permitiera también acceder a fuentes de información, donde pudiera no solamente copiar y pegar cifras, sino digerirlas, analizarlas, concluir de ellas datos que sirvan para los criterios de selección, no solo para los precios, que también deben ser, sino también para las condiciones de entrega, plazos de ejecución, todas las circunstancias que rodean la contratación. Entonces, digamos que una de las inquietudes grandes que yo tengo al respecto es, oiga, si esto básico, esto que es, digamos, el ABC para estructurar una compra, una buena compra, como lo decías tú. Entonces uno dice, bueno, y entonces ahora que yo tengo que a través del análisis de sector identificar si existe o no en ese mercado mujeres para vincular, MIPYMES y otras arandelas que esta ley le colgó al análisis de sector. Pues obviamente el funcionario público que no tiene la formación de comprador, como se ocurre en Chile, que para ser comprador yo tengo que estar certificado, o sea, ya no puede trabajar en contratación cualquiera. Pero lastimosamente en nuestro mercado laboral hoy, si yo no me gusta la contratación, pero esa es la mayor oferta que hay de trabajo con el Estado. Entonces, si hay contratación, yo me meto a trabajar en contratación. Y no siempre la gente que trabaja en contratación realmente le apasiona la contratación, como sí le apasiona a todos los amigos que están aquí y que les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en este café, porque es que realmente cuando trabajamos en contratación eso nos tiene que apasionar o si no se nos vuelve esto una tortura. Para quien no le gusta la contratación, trabajar en contratación se vuelve un suplicio. Pero a los que sí nos apasiona, nos genera muchas inquietudes cómo estructurar bien un negocio que sea exitoso. Y ahí es donde yo quisiera, digamos, también preguntarte a ti, doctor Ortega, o sea, ¿qué recomendaciones tú darías para hacer un buen análisis de sector? Porque es que uno es formación, claramente, pero también lo que decía el doctor Roldán hace un rato, y los manuales, ¿qué? Los manuales de contratación también tienen que responder a eso y evitar un poco las peleas que hay internas en las entidades de es que esto lo tenés que hacer tú, esto lo tenía que hacer yo, y empieza el pimponeo de responsabilidades, pero finalmente nadie se enrola porque los manuales de contratación no precisan los procesos, los procedimientos, las actividades, los responsables y los roles que debería desempeñar al interior del proceso cada uno de los que participan en el proceso. Entonces, doctor Ortega, desde tu experiencia en tus tantos años dictando clases a nivel nacional, asesorando entidades, ¿qué recomendaciones podrías agregar para que las entidades puedan hacer unos buenos análisis del sector que les permita hacer operativa esta ley de emprendimiento? No sé cómo lo ves tú. Bueno, lo primero que se me ocurre en este momento es pensar en que nuestros invitados, que vemos que hacen parte de diferentes sectores, tanto como de entidades, como de asesorías, como de personas que están interesadas en los procesos contractuales a través de la participación activa, tienen que empezar a pensar en que hay que perder el miedo de entrar al uso de la plataforma del SECO. Ahora le vamos a preguntar más adelante, para cuando yo termine la intervención, a Laura, cómo se utilizan las herramientas que tiene el SECO 2 para acceder a esa información que que es pública y que no la utilizamos, y lo que tú decías, cómo analizarla. Entonces, en primer lugar, el conocimiento de la misma entidad. Nosotros no tenemos una serie de manuales que terminan colgados allá en el anaquel o en la página institucional, pero que las personas no los conocen y además están desactualizados. Y tienen el principal problema, como tú lo decías, que no están integrados los procesos con los procedimientos y con la normativa. Cuando Laura estaba hablando, me causó gracia y además se me vino a la cabeza que con la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo se incluyó la obligatoriedad de la utilización de los acuerdos marco de precios y de la tienda virtual del Estado colombiano para todas las entidades del Estado. Ya dejó de ser exclusivo para el orden nacional y el nivel ejecutivo, y resulta que esa reglamentación no se ha dado. Pero si usted llama hoy a un alcalde y le dice, alcalde, su municipio, a pesar de ser de quinta o de sexta categoría, debería ya estar implementando el SECO 2, no esperar a que lo obliguen. Resulta que le tienen el miedo. Nosotros tenemos primero que quitarnos de ese miedo, de ese temor a la utilización del sistema. Segundo, aprender a manejar las herramientas. Aquí acabamos de solicitar que colocaran en nuestro chat el video institucional que grabó Jorge
con el Distrito Capital sobre la Ley 2069, y la otra es analizar todos los elementos que integran el análisis del sector, valga la redundancia, porque son de importancia vital. Por ejemplo, conocer el histórico de la entidad, pero no es un histórico para que nos sirva de relleno del análisis del sector, no, es para saber si necesitamos o no necesitamos ciertos elementos. Dos, ir a las fuentes cercanas, primarias, no solamente las entidades del orden territorial, sino las entidades del orden nacional, incluso la oferta internacional, porque se nos ha olvidado que aquí tenemos acuerdos comerciales que incluyen esos bienes y servicios que estamos persiguiendo. Ahí sí me gustaría escuchar a Laura, que es nuestra experta en el manejo de la plataforma, así como Diego, sobre la utilización de esa herramienta electrónica que trae el SECOP2 para acceder a esa información. Gracias. Yo quisiera complementar tu excelente intervención, doctor Ortega, preguntándole justamente a la doctora Laura y al doctor Roldán. Digamos, el SECOP2, ¿cómo, o sea, qué beneficios tiene para las entidades que están tan temerosas de implementar el SECOP2 o las que ya lo están implementando que todavía no le han explotado todas sus posibilidades para fortalecer justamente este tema de los análisis de sector y de la incorporación de las obligaciones que trae la ley de emprendimiento? Porque es que aquí hay un tema también que yo quisiera tocar, y es las entidades de regímenes especiales, los patrimonios autónomos que ejecutan recursos públicos y los particulares que ejecutan recursos públicos han sido involucrados en algunas de las disposiciones de esta normativa para que inclusive para temas de MIPYMES comiencen a utilizar el SECOP. Entonces, ¿qué recomendación ustedes darían para lo que pregunta el doctor Ortega de cómo explotar el SECOP2 desde su experiencia para análisis de sector y cómo implementarla en las entidades que pensaban que nunca iban a entrar al SECOP2 por su régimen contractual? Esto es para ellos, yo me imagino, una calamidad. Si el doctor Ortega contaba que en algunos municipios esto es el coco y el infarto, yo no quiero imaginar las entidades de régimen especial o los patrimonios autónomos o los particulares que ejecutan recursos públicos. Piensen ustedes, cámaras de comercio, tribunales de ética médica, etcétera, etcétera, que puedan estar en esto. No sé, ahí primero las damas, doctor Roldán, doctora Laurita. Gracias, Jorge. Sí, digamos que yo creo que aquí hay como un coco, pero ese coco ya muchos ya lo tienen al lado, lo caminan, lo manejan. O sea, aquí tenemos a Diego, que es experto en la herramienta desde el momento cero, por ejemplo, y aún creo que seguimos como teniendo aprendizajes por eso, porque con el SECOP2, aquí como a manera de anécdota, muchas entidades se enteraron que existía el SECOP, ¿sí? Cuando yo estaba en Colombia con Preficiente, era como, necesitamos capacitación en SECOP2, y nosotros, ok, ¿cómo vienen haciéndolo ahora? ¿Cómo así ahora? Era en el negociador en el pueblo, y como decía la ley. ¿Cómo así? ¿Que toca publicar? Nos toca, es obligatorio, y para estas entidades de regímenes especiales era como, ¿por qué nos toca? De hecho, por eso existen un montón de conceptos de Colombia con Preficiente que yo creo que ustedes también en otros escenarios lo han conversado, y es como el concepto de la publicidad, algo que era como tan básico, tocó empezar como a hablar de eso. Señor. Discúlpame, hay un caso específico. La Procuraduría acaba de sancionar a un gerente de una empresa social del Estado, del Cauca, para no hablar de cuál de todas esas, en donde lo sancionó con 1 mes de suspensión por no hacer publicación. Entonces, ahí es donde dicen, es que nosotros los de régimen excepcional, por alguna de la ley 140, la ley 142, la ley 100 y los 174 regímenes excepcionales que hay en el país, entonces no tenemos esa obligación. ¿Cómo así que no? Ahora sí están sintiendo el rigor de los entes de control frente a esa circunstancia. Gracias. Y ahora deja de ser coco a super coco. Exacto. Entonces me parece como súper importante hacer mención a esto, y es que efectivamente, aunque hemos avanzado un montón, todavía nos queda una milla gigante, unas buenas millas por recorrer, y nos quedan las más duras, ¿sí? Que son las entidades que puede que tengan más miedo,
¿Qué capacidad, como hablaba como hablaba Diego ahora, que nos hablaba como cuáles eran los retos para la implementación del SECOP, y hablaba como documentación, voluntad política y capacidad, y yo creo que uno puede tener voluntad política mientras tenga capacidad, o sea, cuando uno no sabe cómo hacer las cosas, pues cómo las va a hacer, es como yo quiero, pero ¿cómo le hago? Entonces, creo que eso es como parte del proceso, y para poder tener esa voluntad un poco con esto, yo creo que hay que materializar y conocer materialmente los beneficios de la herramienta. Y aquí me voy a ir como un poco a esos resultados del SECOP 2 versus el SECOP 1. Y es que cuando nosotros hablamos del SECOP 2 y del SECOP 1, hablamos de dos plataformas diferentes, y esto yo creo que de quienes están acá y me han escuchado, y de pronto han escuchado también a Diego, nos han escuchado Eni hablando de transaccional y no transaccional, herramienta de publicidad y no publicidad, información estructurada e información no estructurada. Y eso en el proceso parece carreta, o sea, en el proceso es como, ay, otra vez está hablando de la transaccionalidad, que ya entendimos qué significa, otra vez hablando de lo estructurado y no estructurado, que pues en las formaciones hacemos un montón de énfasis en eso. Pero si yo quiero hacer un análisis de sector y si quiero precisamente sacarle jugo a esa información, pues me voy a los datos abiertos del SECOP, que es ese sí que es un coco que la gente no lo conoce. Yo procuro en todas las sesiones de capacitación, formación, conversatorios donde me llaman, amigos que me llaman como, ¿cómo hago para saber esto? Es como, amigos, existen los datos abiertos del SECOP. Los datos abiertos en general son datos que están disponibles para que los trabajemos y son resultado de lo que está en las plataformas, ¿sí? O sea, ya está público. Lo único que hacen es colocarlo allá en tablas. Entonces, si yo voy a sacar información de datos abiertos del SECOP 1, pues voy a encontrar objeto, entidad, valor, plazo. Pero si yo me voy a ir para el lado del SECOP 2, voy a encontrar un montón de información, voy a encontrar cuáles son los proponentes que se presentaron, voy a encontrar cuántas ofertas se presentaron, voy a encontrar cuáles son los proveedores que están registrados, voy a encontrar un sinnúmero de información estructurada que voy a poder administrar y revisar. Entonces, si yo quiero adentrarme al SECOP 2, digamos que hoy en día que las entidades que necesitan hacer procesos de implementación mucho más rápidos de pronto que las primeras, que tuvieron como un montón de gabela porque estuvieron en procesos de capacitación y de pilotos, y muy diferente a las entidades chiquiticas que de pronto lo sabían, pero pues como pensaban que no iban a llegar, pues no lo adelantaron. Entonces yo creo que el primer ejercicio es ver para qué me sirve esto. ¿Y esto dónde lo encuentro? En los datos abiertos. ¿Y para qué me sirven los datos abiertos? Para hacer buenos análisis de demanda y con ello también buenos análisis de oferta para nuestros estudios de sector. Aquí es donde yo relaciono todo y puede que se escuche un poco como, ¿qué está hablando? Esto es de aquí, esto es de acá, porque yo trato de como coordinar todo y entender para qué es que nos sirve toda esta tramitología. Entonces yo creo que una parte importante para materializar esto son los datos abiertos, y mientras nosotros sepamos hacer análisis de data, extracción de data para hacer análisis de demanda y análisis de oferta, vamos a poder hacer unos buenos análisis de sector y voy a poder apalancar la implementación del SECOP 2. Y por otro lado, utilizar el SECOP 2, ya voy, doctor Jorge Ortega, antes de que se me vaya la palabra, la paloma, es utilizar el SECOP 2 para hacer solicitud de información a proveedores. Cuando yo hago solicitud de información a proveedores, que es una funcionalidad que tiene la herramienta, no estoy obligado a utilizarla, pero le estoy dando confianza a la gente, le estoy diciendo, proveedores, en este caso a MIPYMES, bienvenidos a la contratación pública de mi entidad. Entonces, aquí sí le quiero dar, ya paso, no sé, el doctor Jorge Ortega que nos quiera decir, pero aquí sí el experto de cómo funciona este módulo y cuáles son los beneficios que nos trae, creo que esto sí nos lo puede contar en detalle Diego, que ha participado en implementación, no en una, no en dos, sino en N entidades con el SECOP 2. Entonces, creo que este módulo sirve un montón. Es que tú le diste al punto, en el sentido de que una de las empresas a las cuales Beltrán Pardo tiene la oportunidad de asesorar, y específicamente en el departamento del Huila, hacen muy buenos análisis de la competencia. La gente no aprovecha los datos abiertos que están ahí, que cuando tú subes tu registro único de proponentes, resulta que un competidor que está precisamente haciendo buen uso de la utilización de estos elementos, se da cuenta de las falencias de los que están en el mismo sector y que están presentando ofertas. Entonces,
aquí es donde cobra evidencia invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a que participen de nuestros eventos, a que se capaciten, a que conozcan cuáles son esos tips específicos de la utilización de la herramienta para que podamos posicionarnos. Miren que cada día esto es un mercado más agresivo, es una posibilidad de tener éxito como proveedores o de llevar a cabo, como decía Jorge al inicio, unos procesos exitosos también como compradores, que muchas personas son bien intencionadas, pero que no utilizan la herramienta. Ahora sí démosle paso a Diego para que nos cuente cómo es que funciona. Y gracias, Laurita, porque nos diste... Doctor Ortega y Diego, antes de la intervención de Diego, y Laura señalaba un tema que me parece fundamental, y es que este ejercicio de consulta de datos no se debe quedar simplemente en la consulta, digamos, que nos muestra el conjunto de datos de manera plana. ¿A qué me refiero? Sabemos que Colombia Compra Eficiente ha trabajado en una transición de, digamos, implementar más herramientas en las distintas plataformas, de modo que estos formularios electrónicos incluyan pues una información cada vez mucho más completa, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, el aprovechamiento de este conjunto de datos, ¿en dónde está? En que esa analítica nos sirva no solo para analizar esos requisitos que pues digamos las entidades tienen para que los proveedores puedan participar, sino además de encaminar las acciones a través de planes de mejoramiento y demás de las mismas medianas o pequeñas empresas incluso las mismas entidades estatales, hacer un ejercicio de análisis de cómo otras tal vez más grandes o de distinto orden están aplicando determinado proceso en el cual de pronto no hay una experticia. Entonces me parece fundamental hacer énfasis en esa analítica de datos que se puede hacer en el contenido de esos formularios electrónicos y la conformación de esos expedientes electrónicos que ya Diego de pronto nos puede ilustrar un poco más sobre ese tema, y es un común encontrarnos en estas entidades a las cuales asesoramos y acompañamos dudas orientadas justamente al deber ser, digamos, buscando una línea o una unificación de criterios que, si bien de pronto no tiene que ser general, el análisis de datos sí nos da una pauta para poder empezar a implementar unos planes de mejoramiento muy interesantes al interior de las entidades estatales, y también le da a los proveedores unas herramientas muy interesantes de análisis de su competencia para ser, digamos, cada vez mucho mejores en la presentación de sus ofertas. Entonces, pues esa era, digamos, la intervención puntual respecto a lo que decía Laura. Y bueno, hay otro criterio, Diego, que me gustaría de pronto en tu intervención que se tocara un poco, y es en relación con este tema que nos encontramos en las entidades estatales de, bueno, ya tenemos el decreto 1082 que nos dice cómo es el tema de la aplicación de los factores de desempate. Ahora nos encontramos con la ley que si bien no deroga lo que dice el decreto, amplía en gran medida el tema, cómo lo podríamos implementar en términos, digamos, técnicos dentro de la plataforma cuando estemos adelantando un proceso, digamos, de contratación. Diego. Vale, Jimé, pues me dejaron 50 tareas. Yo creo que estos cafés son una machera porque es que nos permite hablar y hablar y hablar de diferentes cosas, y mientras más hablamos, más nos damos cuenta que necesitamos hacer profundidad en temas muy importantes, muy, muy importantes. Creo que hay tres temas sobre la mesa que quedan como pendientes. El primero, bueno, uno de ellos es el que acabas de decir, Dani. Otro es el tema de la solicitud de información a proveedores, y otro es del expediente electrónico. Entonces vamos con esos dos. Entonces, solicitud de información a proveedores. Mire, la solicitud de información a proveedores es una herramienta buenísima. Yo sigo sosteniendo que el SECOP 2 es un tema de responsabilidad social y sostenibilidad. Eso se traduce en ¿dónde? Se traduce en transparencia. Y transparencia en doble vía. Transparencia, primero, cuando digo doble vía, es el empresario, pero también la entidad pública. ¿Y desde dónde arranca la entidad pública a generar ese tipo de transparencias? Desde el análisis del sector. Y el análisis del sector lo invitamos a que lo hagamos
desde la solicitud de información a proveedores. Mire, la solicitud de información a proveedores es una herramienta buenísima que, como Laura nos decía, es una herramienta que no es obligatoria, pero sí se convierte en una buena práctica, en una excelente práctica tanto para las empresas de responder a esas cotizaciones como para las entidades donde demuestran una trazabilidad de esa solicitud de información, de eso que yo estoy diciendo, oiga, necesito cotizar ese bien o servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Y no es un secreto. Antes la gente cogía, algunas entidades, no todas, y por allá en Tangamandapio, cogía y llamaba a un amigo y le decía, venga, haga un favor, cotíceme 30 sillas, cotíceme este valor, y llamaba a 3 amigos que le cotizaran lo mismo, y entonces terminaban comprando sofás de 30 millones de pesos cuando costaban 3 millones de pesos. Claro, o sea, esos manejos tan antiéticos, antimorales que se presentaban en algunas entidades, uno los puede evitar con el SECOP 2. ¿Y cómo? Pues claro, primero arrancando con la solicitud de información a proveedores. La herramienta perfecta para preguntarle al empresario, oiga, ¿cuál es el precio de este bien o servicio que yo necesito en este momento? Para que me den los valores del mercado actuales y que no pase lo del atún de hace un año cuando arrancó la pandemia. Entonces, pues cuando arrancó la cuarentena, excúsenme por favor. Entonces, creo que esa herramienta de la solicitud de información de proveedores es la primera herramienta donde empieza a generar transparencia y empieza a generar una trazabilidad de que yo como entidad pública soy transparente y arranco pidiendo la información a los proveedores sobre cuál es el valor real de los bienes o servicios que yo voy a cotizar. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que esa solicitud de información de proveedores no se convierte en un proceso contractual, no, puede quedarse ahí en solicitud nomás, pero pues arrancamos bien. Si arrancamos con esa solicitud, arrancamos con pie derecho. Eso para las entidades públicas. Pero para los proveedores y las empresas, pues es una gran estrategia responder a esas cotizaciones. ¿Por qué? Porque yo de una vez estoy participando y estoy mirando qué es lo que esa entidad que está cotizando es lo que va a comprar. Entonces, en últimas, yo me voy a convertir después en un proveedor de esa entidad. ¿Y yo por qué? Porque yo me estoy enterando de primera mano qué es lo que está solicitando. Salud por eso. Y ahí yo quisiera complementar con algo, Laurita, perdóname, te robo la palabra, pero es que aquí está haciendo una intervención la doctora Adriana Paola Polanía con algo que es real, y es, oiga, es que a veces los proveedores no cotizan. Esa es la razón fundamental para acudir al SECOP, porque si los proveedores no cotizan, yo tengo que acudir a precios históricos que me da el SECOP y a esos otros mecanismos que también permite el SECOP utilizar y hacer analítica de información, que es lo que yo creo que nos hace falta un poco. ¿Tú qué vas a decir, doctora Laurita? Iba un poco hacia eso, precisamente, Adriana, vi el comentario de Natalia como, pero los proveedores, es una super herramienta, pero los proveedores no cotizan, y esto es parcialmente cierto, porque digamos que si uno revisa las entidades que utilizan regularmente la solicitud de información de proveedores, van a encontrar que hay un aumento significativo en sus cotizaciones. ¿Por qué? Porque generan confianza. Digamos que esto puede ser como un círculo vicioso de no tener cotizaciones a pasar a ser un círculo virtuoso. Y yo creo que ese es el reto en el que nosotros estamos. ¿Cómo lo hacemos prácticamente? Aquí como tip. ¿Cómo podemos hacer para que la gente empiece a cotizar? Resulta que los proveedores tampoco hacen su configuración bien, o resulta que tienen un correo que no utilizan, metieron en la herramienta un correo que no utilizan. Entonces, cuando usted hace esas solicitudes de información a proveedores, ustedes pueden identificar cuáles son esos proveedores dentro de la lista. Si quiero ver 2, 3 o los interesados, los que sea, entro a ese perfil de proveedores y en el perfil voy a poder encontrar datos de ese proveedor. Entre esos, mucha gente incluye su número celular comercial. Los proveedores hacen eso. Puede que el correo no esté bien, pero esos los contactos sí. Y yo llamo, y muchas veces en entidades estatales me ha pasado, porque el año pasado tuve la oportunidad de liderar un equipo de compras que hacía efectivamente estudios de sector y decíamos, pero ¿por qué no utilizan la herramienta? Yo, que soy la que formo sobre la herramienta, y aquí todo el mundo me va a dar palo porque no utilizan la herramienta y no va a poderle sacar provecho. Y empezamos a identificar qué pasaba, y era que los proveedores
ni idea de las cotizaciones, o no, es que se enfermó, el que utiliza eso no está, o lo que sea. Entonces uno empieza a hacer ese llamado al comercial que corresponde y automáticamente, ok, ¿qué necesitan? ¿Qué gestionamos? Y empieza a haber una retroalimentación, de hecho se empiezan a hacer comentarios, llamadas, ayudas. Entonces esto es súper importante. La solicitud de información a proveedores no podemos pensarla exclusivamente, también es un llamado a preguntar precios. Es súper importante, obvio sí que es súper importante saber sobre los precios y para nosotros es súper importante establecer el presupuesto, pero el presupuesto no solamente depende de esas cotizaciones específicas, sino de las aristas correspondientes, y es qué tipo de proveedor es, si es mi pyme o no es mi pyme. Entonces yo en la solicitud de proveedores le puedo hacer una pregunta en el formulario, ¿es usted mi pyme? ¿Sí o no? Él me puede contestar. ¿Cómo lo acredita? Y él me puede llegar a contestar, le puedo pedir el RUP, le puedo decir cómo es que es su core de negocio, hágame una oferta general, si no es esto así y le parece de otra manera, dígame usted cómo lo puede empezar a gestionar. Y en la medida en que yo me abra de esa manera a los proveedores van a empezar a identificar que uno sí quiere comprar de manera organizada, realmente está haciendo planeación, realmente está haciendo estructuración de proceso, y en esa manera pasamos de tener un círculo vicioso a tener círculo virtuoso. No es fácil, o sea, eso también es como súper importante tenerlo en cuenta, como que ay, a la primera solicitud de cotización entonces la voy a lograr. No, es un proceso que tenemos que ir implementando y es un tema de gestión de cambio, es un proceso de transformación cultural, pero tenemos que apoyar ese proceso para que los proveedores también empiecen a creer en nosotros como entidades, porque los proveedores que tal vez nosotros quisiéramos no están, porque pues también tenemos nuestros problemas como Estado, o sea, tenemos unos mitos, unas realidades de corrupción gigantes, de desorganización, de burocracia, y eso también hace que el proveedor no incluya. Entonces yo creo que eso es como un proceso de parte y parte, y siempre tenemos que estar como súper atentos a proponer y estar como a enseñar a los proveedores también cómo hacer ese proceso, y por eso yo creo que es súper importante contar con un equipo de profesionales que esté dispuesto a hacer eso, ¿sí? Que no esté solamente pensando en el día a día, sino como que si yo tengo que implementar y hacer una estrategia, pues puedo llegar, que es un poco lo que hace Jorge en la firma, entiendo, y es como, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Organicémonos de esta manera, tenemos que hacer formaciones, de pronto la gente del día a día no se puede dedicar a hacer formaciones, entonces hagamos estas formaciones. ¿Para quiénes? Para los funcionarios, ok. Para los proveedores, bueno, hagamos rondas de formaciones para los proveedores, y de esta manera también como que le decimos a los proveedores, vengan. Entonces yo creo que esa es parte de las estrategias. Sí, y eso que acabaste de decir del círculo vicioso al círculo virtuoso, veo varias inquietudes en el chat que se están mencionando justamente. Aquí la doctora Juliet Pineda cuenta sus experiencias amargas en la materia, y yo creo que efectivamente es muy importante precisar justamente que es que el análisis del mercado no es solamente precios, porque es que lo hemos limitado únicamente como un tema de precios, no, es analizar también las condiciones justamente técnicas, económicas, comerciales, de riesgo que hay en cada negocio. Justamente el gran problema de los análisis de sector radica en que hemos limitado el ejercicio a un tema de precios, y cuando analizamos los precios en los históricos, que es lo que plantea la doctora Juliet, que me parece muy importante esa intervención, radica en que comparamos precios que no son comparables. De hecho, hay fallos de la Procuraduría que han sancionado a funcionarios públicos justamente por haber considerado una oferta mejor que otra cuando no eran comparables. Entonces, realmente aquí el tema de la analítica de datos es sumamente fundamental para que el servidor público realmente, cuando va a comparar históricos, lo haga con elementos de juicio suficientes, entrando a validar que efectivamente lo que va a entrar a analizar es comparable, o si no es comparable, o si es comparable, o llevarlo a punto de comparación, considerando aspectos tales como, por ejemplo, el paso del tiempo, considerando aspectos como el alcance del contrato, de las actividades. Es que no necesariamente una cosa es más cara que otra por el solo valor, sino hay que revisar las obligaciones y el alcance del contenido obligacional que tenía el contrato para llegar a eso. Yo aquí quisiera hacer una pequeña intervención con todo el respeto de los asistentes. No sé si están viendo la pantalla, me confirman, porque justamente quería contarle a todos los amigos que están asistiendo a esta charla, este café, sobre dos cursos que estamos en este momento estructurando en la firma y al que los queremos invitar muy amablemente. El primero es cómo realizar adecuadamente un análisis de sector.
justamente considerando todas estas dificultades donde hemos encontrado con los distintos expertos que este no es un tema netamente jurídico ni netamente de precios, sino que es un tema en el que yo tengo que realizar un análisis interdisciplinario, donde yo tengo que saber cómo analizar una oferta, una cotización, yo tengo que identificar claramente algunos elementos del mercado y poder hacer técnicas de estadística, que es de las que yo creo carecen las entidades, entre otros elementos que ustedes ven en pantalla. Por esa razón queremos invitarlos a que conozcan nuestra página web www.beltrampardo.com para que allí puedan obtener mayor información acerca de este curso que les sirve también a los proveedores. Lo que decía la doctora Laura es muy importante. Los proveedores tienen que aprender a participar en esto porque es que las entidades estatales no son expertas en la materia y necesita que los proveedores asistan y concurran a la estructuración del análisis de sector por varias razones. Porque si participan desde la génesis del contrato, tienen más probabilidades de ganar, así dejan eso al garete a que la entidad ponga las condiciones que ella considera bien. Y ese es el valor agregado que los proveedores no han encontrado en este análisis de sector si ellas también supieran hacerlo y supieran discutirlo con las entidades estatales. Digamos que para estos cursos tenemos a un equipo interdisciplinario donde algunos de estos expertos nos van a acompañar y de manera adicional otros estructuradores financieros como el doctor Carlos Mario Arango, que es experto en estructuraciones financieras, incluso de 4G, ha participado en distintos temas de concesiones, de contratos de infraestructura, de distintos temas. Está la doctora Laura Bisbal, que nos va a apoyar también con todo su conocimiento acerca de hacer un buen sondeo de mercado en las condiciones interdisciplinares que lo requiere. El doctor Roldán con su visión de SECOP2 para utilizar adecuadamente la herramienta y poder extraer de ella el mejor valor para el análisis de sector. El doctor Ortega con su visión legal de cuáles son los aspectos legales del mercado que yo debo tener en cuenta, y el doctor Héctor Moreno, que es experto en técnicas de auditoría, de análisis de la información, de analítica de datos, que es lo que yo siento que le hace falta a las entidades estatales. De la misma manera vamos a adelantar otro curso de técnicas de auditoría con enfoque en riesgo, que esto es muy enfocado hacia oficinas de control interno y entes de control, con un enfoque de auditoría y técnicas forenses que le permitirá a los que asistan a este curso conocer algunos conceptos y apropiarlos de manera adecuada para poder tener elementos de juicio con un enfoque asertivo a encontrar realmente dónde puede estar la bolita y no que comencemos a divagar y a disparar en temas que de pronto ni siquiera son faltas legales, sino son simplemente requerimientos administrativos, que es donde a veces los ejercicios de auditoría se desgastan y no le apuntan realmente a la médula espinal de los verdaderos problemas de la administración. Aquí vamos a contar de manera adicional a los expertos que ya hemos referido con la doctora Marta Lucía Zamora, exfiscal general de la Nación, que también va a dar su visión de auditora desde su experiencia como exfiscal general de la Nación, y vamos a tener a la doctora Luz Estela Hernández, que ha sido jefe de control interno, jefe de planeación y jefe financiera en muchos temas en los que ha asesorado con la visión justamente auditora y en los que ha apoyado distintos temas, ministerios y entidades del orden nacional, adicional al equipo interdisciplinario que hemos mencionado, y la doctora María Lorena Cuellar, que es invitada permanente de esta casa, en la que con su visión de exprocuradora delegada para la contratación estatal también va a compartir varios aspectos y reflexiones alrededor de este enfoque. Y vamos a tener otros webinars gratuitos para nuestros amigos que hoy nos acompañan en contratación con MIPYMES, que nos vamos a enfocar y a profundizar un poco más con otra conversación como la que estamos teniendo hoy, y en otra en gestión de riesgo en la contratación, para que por favor entren a www.beltrampardo.com y allí puedan conocer toda la programación que vamos a publicar a través de estas redes sociales que ustedes ven en pantalla y a las que desde ya los queremos invitar a que participen adecuadamente con la firma y que siempre son bien recibidos. Doctor Roldán, te están haciendo una pregunta aquí por el chat. Nos pregunta un usuario que se identifica como Compra Sudec, y es: ¿con régimen especial puede utilizar la herramienta de solicitud de información de proveedores para el análisis de precios, partiendo de que se maneja el SECOP como modo publicidad no transaccional? Absolutamente sí, señor. Sí se puede, y qué bueno, y felicitar que se haga desde ahí, sea el régimen que sea la modalidad que sea, se puede hacer desde ahí. Recuerden lo que decíamos ahorita, es que se haga la solicitud de información de proveedores en el SECOP2 no significa que se continúe con un proceso contractual, y tampoco desde ahí pues está unido a la modalidad de selección o por dónde se va a cargar. Pero entonces, sea régimen especial o no, sea régimen especial de uso publicitario o transaccional, es
absolutamente una muy buena práctica hacer la solicitud de información a proveedores por el SECOP 2. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo funciona? Yo soy régimen especial, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cuando estamos en nuestra plataforma, vamos a la parte superior donde dice procesos, de procesos bajamos a mis procesos y de procesos a tipos de proceso. En tipos de procesos nos despliega todas las modalidades de contratación donde está el régimen especial, y debajo, casi la última, antes de subasta de prueba, está solicitud de información a proveedores. Le da clic en crear y empieza a crear todo como si fuera un proceso contractual, pero no tiene ni la rigidez del proceso contractual ni la rigidez jurídica de un proceso contractual. Es simplemente para preguntarle a los proveedores y es decirle, mire, puede hacerse de manera muy sencilla, donde yo le digo al proveedor, mire, le cargo un Excel con las especificaciones técnicas y con lo que yo requiero, y usted llénemelo. Pero adicional, hacerle preguntas como lo que Laura nos estaba aportando ahorita. Oiga, ¿usted es una MIPYME o no es MIPYME? Venga, su RUP, es decir, agregarle cosas, valores agregados a esa solicitud de información a proveedores que me ayuden no solo a definir un valor, sino a fortalecer ese estudio del sector. Yo quisiera, con todo el cariño por los asistentes, compartir aquí una presentación de la Ley 2069. Algo que nos preguntaron mucho para el cafetorio fue, doctor, aborda el tema de los conceptos de Colombia Compra Eficiente. Aquí les queremos dejar en pantalla los conceptos que ha emitido o que hemos conocido nosotros de Colombia Compra Eficiente, justamente sobre los temas relativos a los criterios de desempate y a la aplicabilidad de la Ley 2069. Aquí tenemos el concepto C043, en el que se analizó el artículo 34 en lo relativo a las convocatorias limitadas a MIPYMES, donde quedó claramente establecida el condicionamiento a la reglamentación del gobierno, lo que quiere decir que a hoy no se pueden adelantar convocatorias limitadas a MIPYME por expresa derogatoria que hizo la Ley 2069 de los apartes pertinentes del decreto 1082. En el concepto C15 de 2021 se analizó el artículo 35 relativo a criterios de desempate, donde se hizo la interpretación de la expresión que participen mayoritariamente en el caso de las mujeres y que participen por vinculación, no, creo que participen mayoritariamente era de adultos mayores y vinculación en mayor proporción para el caso de las mujeres, donde Colombia Compra aclaró que en el primer caso se refiere a número de personas y en el segundo se refiere a la participación porcentual en el consorcio unión temporal. En el C09 de 2021, también Colombia Compra se pronunció respecto al artículo 35 relacionado con la exigibilidad o la vigencia o el momento en que empieza a aplicar esta normativa de los criterios de desempate, donde se aclara que empieza a regir a partir del 1 de enero del año en curso. Lo propio en estos otros tres conceptos que ustedes ven en pantalla, donde el concepto C13 de 2021 señala que efectivamente lo relativo a los criterios de desempate del decreto 1082 se entiende derogado. El concepto C026 de 2021, en el que se refiere también a criterios de desempate, en el que se aclara justamente que no existe tarifa legal para acreditar los criterios de desempate. En esto yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a ustedes a que conozcan el video que emitimos en la firma antes de conocer estos conceptos que se han ido emitiendo en los últimos días y semanas. El video que hicimos para el Distrito Capital la semana pasada, donde ya abordamos el estudio de estos conceptos y donde hicimos un análisis sobre el particular, con una pequeña variante que quiero aprovechar el día de hoy para hacer, y es que después de haber reflexionado aquí con todos nuestros amigos de la firma, concluimos que efectivamente Colombia Compra tiene razón respecto a que en el caso de adulto mayor no existe tarifa legal, porque resulta que la ley 2040 que reglamentaba la materia fue derogada tácitamente en lo que refiere al criterio de desempate por la ley 2069, que sustituyó de manera integral el artículo 12 de la 1150. Entonces, obviamente aquí efectivamente Colombia Compra tiene la razón en el punto en que no existe tarifa legal. Y el concepto C16, que se refiere justamente al tema de cómo se acredita el tema de los proponentes plurales con mujeres cabeza de familia o víctimas de la violencia, tiene ahí todas las explicaciones. Lo mismo para la participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia en este tipo de proponentes plurales. Y respecto a si en los casos donde no se refirió a proponente plural, como ocurre en el caso de adultos mayores y otros,
es posible que se puedan presentar y ser criterio de desempate, donde Colombia Compra aclara que efectivamente es así. Para entrar en mayor detalle, los invitamos a que vean estos dos videos que les estamos haciendo referencia y nuestro boletín número 25, en el que hicimos una reflexión sobre el particular. Ya para ir cerrando, yo quisiera que no nos fuéramos de esta conversación sin charlar con algunas personas. No sé quién ha levantado la mano para darle el uso de la palabra, el doctor Rafael Ariza. Doctor Rafael Ariza, bienvenido. ¿Cómo estás? Doctor Jorge Beltrán Pardo, me place saludarlo, muy atentos a este cafetorio. Pues yo soy asesor también en estos temas de implementación de SECOP 2 en proveedores, en entidades estatales. De hecho, el 2 de marzo estaremos en la Cámara de Comercio del Cauca capacitando a empresarios de ese departamento en esos temas. SECOP 2 hemos hablado de las maravillas, hemos hablado de las bondades que ofrece, pero pienso que también tiene unas falencias, ¿no? Yo siempre me encanta ver las dos orillas. Una de las falencias que tiene SECOP 2 es el tema de uniones temporales, consorcios. Yo me puedo unir hacer una unión en SECOP 2 con alguien y la otra empresa ni por enterado. Eso es una falencia. Pienso que Colombia Compra Eficiente debería tener una validación. Si yo quiero hacer un consorcio con alguien en plataforma, debería tener esa opción de que yo aceptarla, ¿no? No la tiene. Pienso que es una falencia enorme en la plataforma. Pienso que Colombia Compra, la gente de Colombia Compra debería mejorar eso en pro de evitar actos indebidos, ¿no? Mi opinión respecto a el tema de SECOP 2. Un abrazo para todos, a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Roldán, buena tarde. doctora Laura, ¿qué opinan del aporte del doctor Rafael? Bueno, hay un tema en relación con lo que él menciona y que yo sí quisiera de pronto hacer énfasis acá, y es que la herramienta hemos visto que está en constante desarrollo. O sea, en la plataforma SECOP 2 no hay, digamos, como tal, cómo abordar la cantidad de instrumentos y cosas que nos presenta como tal el SECOP 2. Incluso ahorita que Diego Roldán señalaba el tema de la solicitud de información a proveedores y que en el chat expresaban, por ejemplo, el tema de que, bueno, se hace 3 y 4 veces, pero no, se desconoce, por ejemplo, el uso de los códigos de clasificación de bienes y servicios y cómo esto puede generar, por ejemplo, que determinados proveedores entren a cotizar o no. Algunos aspectos como lo que señalaba Laura, el uso de observaciones, mensajes en la plataforma. Es decir, sí, tiene efectivamente una gran cantidad de herramientas e instrumentos pues que nos da para abordar muchísimos espacios y sin duda pues se valora pues el aporte que nos señala el doctor que intervino, y yo estoy, digamos, en cierta medida de acuerdo. Y pues nada, la invitación es a seguir explorando esta plataforma y seguir capacitándonos en ella, porque pues tiene una, como lo reitero, gran cantidad de instrumentos y herramientas que desconocemos y que de su correcta implementación y las buenas prácticas en ella, pues depende el éxito también en los procesos, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor Diego, rápidamente, de manera proactiva, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas en el SECOP? Laura hasta que se habla. Yo quiero que darle paso a Laura y luego complemento yo, por favor. Listo, les agradezco que hagamos intervenciones muy concretas, por favor. Vale. Yo lo haré concreta, porque yo me extiendo. Yo sé que eso fue para mí. No, ni más falta, es para poder responder otras preguntas. No, Laura me conoce, pero a mí me encanta darle palo al SECOP 2, créanme. Frente a este tema puntual del SECOP 2, pues yo creo que uno no puede hacer asesoría o capacitación sobre el SECOP sin desconociendo o aún teniendo claro cuáles son las falencias. Por supuesto que el SECOP 2 tiene 1000 oportunidades de mejora. O sea, eso desde el momento 1, creo que desde que se empezó a implementar, se empezó a gestionar. O sea, el SECOP 2 nació sin módulo de gestión contractual, sino que
Empezó pues solamente con modalidades de selección, después fue con módulo de selección de gestión contractual, después le metieron modalidades de régimen especial, después le metieron contratación directa. Entonces yo creo que es contratación directa sin ofertas, perdón. Entonces yo creo que la herramienta está en constante evolución. ¿Qué es lo que no puede hacer la herramienta? La herramienta no puede empezar a quitarle capacidad a las entidades estatales. ¿Y de quién es responsabilidad de valorar, evaluar y verificar requisitos habilitantes o requisitos de ponderación o los que sea de las entidades estatales? ¿Sí? Entonces, las uniones temporales, ¿cuándo se constituyen? Se constituyen, específicamente los consorcios se constituyen, de hecho ni se constituyen, sino que se generan promesas de sociedad futura para presentarse en un proceso y después, si quedan adjudicatarios, es que se saca el RUT correspondiente. Entonces, lo que hace la herramienta es generar el espacio para que usted se pueda presentar como proveedor y pueda hacerlo. Digamos que pedirle eso a que Colombia Copreficiente haga esa validación, esos son conceptos, esos son como puntos de vista de quien maneja la herramienta y quien puede tener como estos puntos a favor o en contra. Digamos que para mí esto es ponerle una tarea que no tiene Colombia Copreficiente y es validar proveedores. En este momento Colombia Copreficiente no tiene esa responsabilidad. Colombia Copreficiente lo que hace es disponer la herramienta y el canal para que las entidades puedan precisamente adelantar sus procesos de contratación con quienes, con proveedores singulares o plurales, y ya está dispuesto y conceptualizado el tema. Entonces yo creo que esa es como una de las formas que se puede generar. No sé, Diego, ¿qué más? ¿Qué otra opción hay? Solo una pequeña precisión. Hay 3 figuras diferentes: promesas de sociedad, consorcios y uniones temporales, que son diferentes. Dieguito, cortamente, por favor. Laura tiene toda la razón. Desde lo técnico en la plataforma, entonces yo si voy a hacer una unión temporal o voy a hacer un consorcio, entonces yo invito al otro con el que lo voy a hacer, el otro me acepta y desde ahí yo ya genero una cuenta y desde esa cuenta hago mi participación como tal. Excelente, muchas gracias. Aquí quisiera responder rápidamente por el chat y ya doy el uso de la palabra a quienes levantaron la mano. La doctora Vanessa Henao dice, por favor, ¿nos pueden compartir los conceptos? Claro que sí, doctora, están en el video del distrito y los vamos a subir a nuestras redes sociales y a la página web para que estés muy pendiente, por favor. La doctora Olga Álvarez nos pregunta sobre la mínima cuantía, doctor Ortega, y ella nos dice, oiga, la mínima cuantía existe un criterio de desempate que está en el decreto, y ahora resulta que los criterios de desempate que se plantean en la 2069 pareciera que derogaron esto. Lo que Colombia Compra dijo es, oiga, derogó la 2069 todos los criterios de desempate que existían en el 1082. Entonces, ¿tú tienes una opinión particular sobre el tema de la mínima cuantía, doctor Ortega, que pueda complementar este punto? Así muy concretamente. Sí, claro, yo incluso ya le había contestado por el interno diciéndole que efectivamente la modificación que hace la ley 2069 es introducir todas las posibilidades que tienen las MIPYMES y los criterios de desempate para estos elementos diferenciales en el proceso de la mínima cuantía. O sea, está incluida y se entiende que es una derogación de lo que inicialmente hubo en la ley 1474, porque incluye los nuevos criterios de desempate. Sí. Muchas gracias. Doctora Laura, esta pregunta es para ti. La doctora Johanna Bunay nos pregunta si se puede explicar cuál es el procedimiento para el uso de los datos abiertos del SECOP para aplicar, o sea, para elaborar los estudios previos, los estudios de sector, perdón. Ok, entonces esto es súper importante. Colombia Compra Eficiente, ustedes van a la página www.colombiacompra.gov.co y en la parte superior encuentran la sección Datos Abiertos. Ustedes pican ahí y dentro de esa sección van a encontrar la explicación general de qué es, cómo se hace y todo el asunto. Y hay una parte particular que dice, óiganme esta redundancia tan abismal, pero bueno, ustedes me entienden. Ya se cansancio. Y hay una parte específica que dice que conjunto de datos abiertos del SECOP en datos abiertos. Y ahí pican y ahí van a encontrar el conjunto de datos. Entonces hay como una serie, digamos, como si fueran archivos, por decirlo de alguna manera. Entonces van a encontrar datos del SECOP 1, datos del SECOP 2, van a ir ahí y van a encontrar los conjuntos de datos. ¿Qué tipos de datos pueden encontrar? Pueden encontrar los procesos de selección del SECOP 2, por ejemplo, entonces el histórico total de procesos del SECOP 2, y eso se va actualizando diariamente. El histórico de contratos, entonces si a mí no me interesan los procesos de selección, sino la contratación efectiva, entonces voy a los contratos electrónicos del SECOP 2 y ahí empiezo a aplicar filtros para ver qué extraer.
Extraer esa información toda completa, digamos aquí recomendación rápida, extraer esa información completa es un rollo porque es mucha información, o sea, es toda la información del SECOP 1 o SECOP 2 según la herramienta y el conjunto de datos. Entonces lo que yo recomiendo es que hagamos filtros, primero seleccionemos la información y con base en eso lo extraemos y hacemos análisis de data para nuestros estudios de mercado. Y yo quisiera complementar reiterando la invitación a que estén pendientes de este curso de análisis de sector, porque la doctora Laura y el doctor Héctor Moreno les van a explicar a ustedes a cómo digerir esa información, a cómo estructurarla y a cómo leer la información estructurada y no estructurada que se puede extraer de no solamente del SECOP o de datos abiertos, sino de otras fuentes de información como el CIE y otras. Doctora Jenny Cantor, estás levantando la mano. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias a todos los presentes. Mi pregunta va dirigida hacia las interventorías y las licitaciones públicas de obra pública en infraestructura vial y en obra civil. ¿Cómo se ha pensado organizar el tema respecto a nuestra nueva ley 2069 del 2020, con respecto a los criterios de desempate y la aplicabilidad de la misma frente a en especial a este sistema de licitación? No, muchas gracias, doctora Jenny, porque me hiciste caer en cuenta que hay una pregunta que yo no respondí de Belnec, que se unió hace rato y nos hizo una pregunta, y aprovecho para responderla si todavía nos están acompañando, que va en el mismo sentido de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo impacta esta ley 2069 a los concursos de méritos y al sector de infraestructura? Pues bien, claro, la preocupación no es menor, porque en el gremio de infraestructura existe una gran preocupación porque en los concursos de méritos últimamente, en los últimos años, se ha generado una especie de costumbre contractual de llevar los procesos a empate. Entonces, si los procesos se siguen llevando a empate, los criterios de desempate van a adquirir aquí el rigor o la importancia de los criterios de selección. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para las entidades estatales? Que evitemos llevar por ese mal hábito de querer evitar conflictos y confrontaciones en el proceso, los procesos a empate. Tratemos de que realmente, como lo dice la filosofía y el espíritu de la ley 1150, se fortalezcan los criterios de selección para que gane el proponente que acredite la mayor calidad en experiencia del proponente y en equipo de trabajo. Hacia eso deben apuntar los criterios de selección. Realmente no deberíamos votar todos los procesos a empate y que sea una suerte o un azar ganárselo, sino que realmente fuera el mérito, por eso se llama concursos de méritos. Y esta costumbre de llevar todo a empate, creo que de alguna manera la 2069 va a forzar a las entidades estatales a que no tengan que llegar a esas instancias, sino solo en casos extremadamente excepcionales. Adicionalmente, claramente las MIPIMES, y les agradezco si ponemos silencio en los micrófonos. No, vaya mañana. Entonces, perdón, voy aquí a desactivar el audio de todos, me disculpan, pero realmente ese es el primer impacto directo. El otro de los impactos directos que va a tener esta ley es el fortalecimiento de la MIPYME. La MIPYME va a tener mayores oportunidades de participar en el mercado de compra pública con la serie de incentivos que se crean en esta ley, con el involucramiento también de criterios adicionales que fortalecen la participación mayoritaria de MIPYME. Ahora las convocatorias limitadas también se pueden extender a la mínima cuantía, ya no son solamente para procesos de menor cuantía. En fin, digamos que el alcance adicionalmente para el sector de la consultoría, que mayoritariamente es MIPYME, va a estar también ahora protegida para entidades de regímenes especiales, va a estar para patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales, para particulares que ejecutan recursos públicos. Entonces yo creo que el sector de infraestructura tiene una gran oportunidad, si el gobierno nacional reglamenta adecuadamente la materia, para ya no solamente participar con unas condiciones preferentes en el mercado de compra pública, sino también en toda contratación que ejecute recursos públicos, donde hacemos un llamado a las entidades de regímenes especiales y a todos los que ejecutan recursos públicos a que comiencen a revisar los temas del SECOP, porque la normativa, como le decía
el doctor Ortega y el doctor Roldán ya está obligando hacia ese tema, y a que comencemos a revisar los análisis de sector, porque hay unas obligaciones que también se establecen a estos particulares que ejecutan recursos públicos y a estos patrimonios autónomos respecto de los incentivos a través de estas herramientas. Doctor Daniel Castilla, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los asistentes, a todos los presentes en este espacio que agradezco mucho al doctor Beltrán por brindarnos esta oportunidad. Realmente quiero ser un poco concreto y breve con relación a los factores de desempate estipulados en el artículo 35 de la ley 2069, que tanto ya hemos conversado y que ya hemos sido objeto de varios debates, con ocasión incluso de la expedición de ese gran número de conceptos que Colombia Compra Eficiente firmó hace 1 o 2 semanas aproximadamente. A raíz de eso se han abierto muchos debates en su aplicación práctica, sin desconocer lógicamente las bondades de la ley 2069 y el impacto que busca tener como una compra pública responsable y transversal a las políticas públicas del Estado colombiano, buscando incentivar a través de las adquisiciones estatales realmente políticas públicas transversales, sociales, de innovación, ambientales y demás. Pero creo que los efectos prácticos es bastante complicado, porque realmente como operadores y gestores de la contratación en las entidades públicas nos vemos bastante maniatados en esa aplicación práctica de varios conceptos que establece el artículo 35. Sé que los conceptos de Colombia Compra Eficiente nos ayudaron a aterrizar un poco, ¿sí?, en su aplicación, y gracias a eso se han comenzado a estructurar los pliegos de condiciones en muchas entidades, pero siguen habiendo vacíos en varios temas, como para dejar manifiesto. El primero, yo creo que la aplicación práctica de los criterios de desempate para las operaciones secundarias de aquellos acuerdos marco que se encuentran a hoy vigentes, suscritos y en ejecución. Entonces, en ese sentido, muchas guías actuales de los acuerdos marcos de tienda virtual pues, se encuentran desactualizadas, y a hoy no existe un criterio unificado ni un concepto en particular sobre el asunto. Otro tema en particular también en la aplicación práctica es qué sucede en esos criterios que son excluyentes y sucesivos, en los cuales figura la presentación de una propuesta plural. Entonces eso sería discriminatorio con aquellos que no son proponentes singulares, es decir, ahí de tajo sacamos proponentes singulares a medida que voy desarrollando cada uno de los criterios de desempate. Por ejemplo, si no estoy mal y me falla la memoria, el criterio 7 que habla de proponentes plurales, es decir, que llego ahí y saco a los proponentes singulares. Eso sería un efecto práctico también. Entonces, bueno, y creo que no sé si ha habido concepto en relación con la aplicación de criterios de desempate en los documentos tipo. Entonces, esos son 3 efectos prácticos en 3 temáticas que a hoy tenemos bastante dudas, que a pesar de que existieron esos conceptos, unos 6, 7 conceptos que nos dieron unas luces, y gracias a eso tenemos algún margen de actuar, pero creo que todavía tenemos vacíos en esas 3 temáticas que he logrado identificar en la construcción de algunos pliegos de condiciones. Muchas gracias a todos. No, doctor Daniel, a ti. Y metiste el dedo en la llaga, oye. Para cerrar el evento, es una intervención excelente, porque realmente parte de la postura que hemos tenido en el equipo es que realmente esta ley 2069 requiere reglamentación del gobierno nacional. Ciertamente nosotros consideramos que hay muchos vacíos que no son claros, que no son diáfanos, que no son cristalinos, y que van a llevar a la postre a que a nivel nacional los operadores jurídicos adopten distintas posturas. Por ejemplo, el que tú mencionas de la operación secundaria del acuerdo marco. La ley 153 de 1887 establece que la normativa aplicable a los contratos será la que estaba vigente al momento de su celebración. Y aquí pueden surgir 2 interpretaciones.
¿Aplica la normativa del convenio marco operación primaria? ¿O aplica la nueva que le resulte aplicable a la operación secundaria de manera autónoma como si no fueran contratos derivados, lo que implicaría de alguna manera una retroactividad de la ley? Ese es uno de los temas que yo pensaría que debiera operar el de la operación primaria, pero vaya uno a saber si Colombia Compra de pronto toma otra postura o el operador jurídico de Tangamandapio termina adoptando esa otra tesis. El otro tema que tú mencionabas también es bien relevante relacionado con los proponentes plurales, donde también a mí me queda bastante incertidumbre acerca de cómo va a ser ese orden sucesivo y subsiguiente de la aplicabilidad de los criterios de desempate. Y el tercero se me escapa, que estabas mencionando, que me pareció también muy importante. Documentos tipo. Documentos tipo. Resulta que los documentos tipo que son por decreto adoptados y por acto administrativo de Colombia Compra Eficiente, que se supone gozan de presunción de legalidad, tienen los criterios de desempate que están acordes al decreto 1082. Pero aquí yo entendería, conforme lo que ya ha conceptuado Colombia Compra Eficiente, que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, si Colombia Compra ya ha dicho que se entiende derogado los artículos que son relativos a criterios de desempate, yo entendería, porque es que la ley 2069 es bastante impajaritable, dice toda normativa contraria queda derogada. Yo entendería que lo relativo a los pliegos tipo queda derogado en ese punto, pero es solamente mi humilde interpretación. Bueno, vamos a dar nuestra última pregunta, bueno, 2 preguntas más, a la doctora Ivana Obando y luego a un usuario identificado como Dorcas. Doctora Ivana, bienvenida. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor Jorge, gusto en saludarlo y verlo muy dinámico como siempre, mi docente en la especialización de Derechos Humanos. Gracias, Ivana, muy amable. Bueno, hemos visto ya como las 2 esquinas, pero yo me voy a ir más como a la esquina del proveedor. Especialmente, tengo una empresa de suministros y hemos visto que muchas de las entidades, especialmente acá del Putumayo, los funcionarios pues prácticamente no están preparados para el tema del SECOT 2. ¿En qué sentido? A pesar de que uno hace observaciones basados en la ley, basados pues en toda la normativa como tal, pues específicamente uno viene, cuando hace ese tipo de observaciones, viene a ser pues prácticamente el enemigo número 1, ya que las entidades piensan que al hacer uno las observaciones con base a la normativa, entonces los está prácticamente atacando. Entonces uno no logra también ahí un poquito como entender de que uno prácticamente se está rigiendo a la norma y darle a entender como a los funcionarios que no es que uno esté atacando, sino que está rigiéndose prácticamente a la norma. Entonces uno ahí queda como maniatado, porque entonces uno dice, yo ya no observo más, porque efectivamente uno no dan respuesta y uno no sabe ahí en ese caso qué hacer cuando uno hace las observaciones y efectivamente dicen, no, es que el plazo dice aquí que eran 3 días, pero pues se nos olvidó colocar la fecha que los 3 días terminaba a las 10 de la mañana. Como cosas así que uno les dice, oiga, es que ustedes como funcionarios deben conocer la normativa. Y pues uno ahí como proveedor, pues incluso en muchas ocasiones me ha tocado a mí decirles, mire, es que aquí está la norma, mire, aquí está el artículo, o sea, y que ellos desconozcan eso, entonces a mí me parece grave de parte de estas entidades. Entonces uno ahí queda como un poco maniatado y no sabe tampoco cómo proceder en ese sentido. Es como más esa es como una observación que viene sucediendo como acá en el departamento del Putumayo. Doctora Ivana, excelente intervención. Yo quisiera, doctor Ortega, que tú le respondieras a la doctora Ivana con un análisis de cómo quitamos ese lastre de muchas entidades estatales que no escuchan al proveedor y que le responden simplemente, la entidad no lo considera procedente, pero no motivan la respuesta haciendo esto ilegal. ¿Cómo rompemos lo que decía la doctora Laura, ese círculo vicioso para que se vuelva círculo virtuoso? Me encantó esa frase, doctora Laurita. Sí.
Mira, no solamente para Ivana, sino para todos los proveedores que nos acompañan. Es una lucha constante del proveedor frente a una presunta ignorancia en las entidades y discúlpeme que sea tan fuerte con las mismas entidades, puesto que la manera más fácil de excusarse en el atropello a los derechos de los proponentes es precisamente, es decir, este es el concepto o el criterio de la entidad sin fundamentarlo, desconociendo que la ley 80 del 93 dice que todos los actos administrativos expedidos con ocasión de la actuación contractual deben ser motivados. Y eso incluye las respuestas que se le den a los proponentes. Ha sido una práctica también de esas del círculo vicioso y tortuoso, en donde como hay una falencia en la efectividad de las entidades de control o la demora de los pronunciamientos que son cercanos a 3 años, entonces resulta que dicen, saquemos esto, vamos por cansancio a ganárnoslo frente a las personas y los proponentes no van a llevar a cabo ningún tipo de acción. Pues invitamos a los proponentes a que sí, a que formulen sus quejas, a que sustenten los elementos sobre los cuales han hecho el énfasis y que inicien las acciones o el uso de los medios de control en materia contractual. Gracias. Y yo complementaría, doctor Guillermo, en que también el proponente tiene que capacitarse, porque claro, muchas veces hacen la observación y la entidad no les entiende la observación o no le apuntan a lo que tiene que apuntar la observación, valga la redundancia. Creo que el proponente también tiene que capacitarse para interactuar de manera mucho más eficaz, y yo le agregaría a la doctora Ivana a veces el apostolado de la contratación pública implica algunos sinsabores y algunos tragos amargos en explicarle a algunas entidades estos temas. Todos nosotros lo hemos vivido también, no solamente como contratistas, sino como capacitadores o como asesores de las mismas entidades, donde a veces hay cierta reticencia, cierto rechazo al cambio, pero yo creo que es un deber que tenemos que cumplir todos en que la normativa se comience a acoger adecuadamente. Jorge. El usuario Dorcas, ¿quién es? Por favor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Todos. Preguntas puntuales. Si tendría hoy la oportunidad de publicar una licitación pública de prestación de servicios, estoy obligada a incluir, establece la 2069, o hay que esperar una reglamentación del decreto. Esa sería la primera pregunta. Otra pregunta puntual. Qué pena, Doc. ¿Cuál es 2069 en el artículo 30 cuando nos establece las normas? No. Te suena como un poco interrumpido. Sí, ¿me escucha ahora? Te escucho mejor. Sí. Bueno, repito la pregunta. Son dos preguntas puntuales y les agradezco. Si hoy tengo la oportunidad de publicar una licitación pública de prestación de servicios, estoy en la obligación de incluir ese criterio de desempate que me establece el decreto, la 2069, o por la reglamentación del decreto. Lo que dice con la primera pregunta. Segunda pregunta. La respondo de una vez, si me permites. Ajá. Es lo que dice en los conceptos que les mencioné hace un rato, es aplican desde el 1 de enero. Si vas a abrir un proceso mañana, debes aplicar los criterios de desempate que ya trae la ley 2069. A mí, Jorge, que hay algunos del artículo 34 que no se pueden aplicar porque sí requieren expresa reglamentación, y también lo ha dicho Colombia con Preeficiente en esos conceptos. Ok, y la segunda pregunta es con relación al artículo 30, ni pymes y mínima cuantía. Este mismo decreto, el 2069, me establece que el artículo 5, contratación mínima cuantía, me incluye el inciso A y el inciso B. ¿Por qué hago esta pregunta? La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un curso virtual donde se manifesta, se tocó este tema, y a una reunión, y manifestaron que este decreto, en el artículo 30, el numeral B, me está más que no la ley 1082, cuando me hablaba de un día para la publicación.
Doc, se te fue la voz y no te escuchamos la pregunta. Ahora me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, el artículo 30, ¿me escuchan? Sí. 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 El artículo 30 establece pymes y mínimas cuantías. En una reunión que tuve virtual la semana pasada, alguien manifestó que este artículo incluyó un día más para la publicación de los procesos en mínima. Cuando vamos al decreto mínimo para la publicación un día hábil, pero alguien comentó que este decreto en el inciso B dice: el término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día. Es como de interpretación. Alguien dijo que en el inciso A un día y el inciso B que me incluye serían 2 días. ¿Es así o me queda la duda ahí? El artículo original de la mínima cuantía siempre ha dado a entender 3 días, inclusive en conceptos del Departamento Nacional de Planeación y de Colombia Compra se ha aclarado. Tú publicas hoy y hoy no cuenta a partir de mañana. Entonces este día no cuenta, va el primero. El segundo es el término para que los proponentes se enteren de la propuesta, va el segundo. Y el tercero es para presentar ofertas. Lo que se quería era que en 3 días los proponentes conocieran y elaboraran propuesta y se presentaran. Entonces en realidad siempre ha sido 3 días hábiles. O sea, eso no es nuevo de la ley. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti. Bueno, pues quiero agradecerles a las doctoras Laura Milena, Daniela Jimena, a los doctores Jorge Guillermo y Diego Edinson Roldán por su acompañamiento el día de hoy. Este café ya se me acabó, así que mil gracias a todos los queridos colegas y amigos que nos acompañaron, más de 120 personas que nos acompañaron y los cerca de 90 personas que siguen todavía acompañándonos. Mil gracias por su simpatía, por su acompañamiento, por sus aportes, y esperamos pues que nos sigan acompañando en estos cafetorios, que ojalá estén pendientes de la oferta académica que vamos a ofrecer en la firma respecto a estos cursos que les mencionamos de SECOP2, de análisis de sector, de técnicas de auditoría, y esperamos que en redes sociales nos sigan con Beltrán Pardo Abogados para que conozcan permanentemente la actualidad de la normativa. Muchísimas gracias y una feliz noche. Que Dios los bendiga y gracias. Feliz noche, gracias, muy amable. Gracias a Chao, todos. muchas gracias. Deberían prender las cámaras para que nos tomemos una foto todos. Ah, sí. ¿Por qué no prenden las cámaras y nos tomamos una foto? Me parece una excelente idea. Prendamos las cámaras los que quieran y nos tomamos una foto entre todos, si les parece. Y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que nos sigan acompañando en estos espacios que queremos abrir con todo el cariño para ayudar a construir país. Mil gracias. Entonces, a ver, toca que digan whisky y los que estén tomando pastillas, entonces digan leche. No, muchas gracias a todos. Qué bueno haber compartido con ustedes. Gracias Excelente. a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias.